Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Estamos en la última sesión de nuestra serie de tutoriales acerca de la predicción de datos futuros de precipitación considerando efectos del cambio climático. Esta última sesión se basa en la corrección de los datos que hemos obtenido y la predicción que vamos a obtener. Le vamos a hacer algunos ajustes para que se parezca un poco más a los datos reales que tenemos, en este caso información secundaria que hemos obtenido de la estación cercana a la Universidad Nacional, sede de Bogotá. Entonces, aplicación de corrección con apoyo de R y RStudio. Esto nos va a permitir hacer que un trabajo de manipular decenas de miles de datos sea muy, muy sencillo, en una cuestión de 5 o 10 minutos. Y eso es todo, muy útil R aquí en este caso. Después de esto vamos a hacer una generación de el modelo corregido hasta el 2055. Aquí vamos a tener que extrapolar. Finalmente quisiera que termináramos con un análisis cualitativo y consideraciones de aspectos estadísticos para el futuro de estas técnicas de predicción y cómo podrían ser mejoradas, al menos de manera preliminar. Entonces, sin nada más que decir, una pequeña recapitulación. Lo que habíamos hecho inicialmente es crear unos mapas. Estos mapas georreferenciados tienen la información que hemos descargado desde la página del Cordex. Información con modelos de trayectorias que en este caso estamos usando la RCP 8.5 en nuestro caso. Estas son las trayectorias. Como pueden ver, es la más extrema de todas, esperando cambios masivos de temperatura para el 2100. Recuerden, 9 grados centígrados y para la era del hielo solo se necesitaron 5 grados, claro, hacia el lado contrario, pero igual solo demuestra la magnitud de cuánto puede hacer unos cuantos grados en la temperatura de la atmósfera, ¿no? De nuevo, vamos a hacer la realización de la corrección y vamos a hacer finalmente nuestra predicción final basada en la mejor corrección que obtengamos. Para esto, vamos a recordar rápidamente en donde lo dejamos la vez pasada. Básicamente tuvimos los datos y los empezamos a extraer a partir de los mapas georreferenciados y los asociamos con unas fechas de los datos originales que no estaban georreferenciados. Aquí están los datos extraídos primeramente desde el modelo y aquí ya tenemos la versión de precipitación, al menos preliminar, que nos da la predicción. Unas cosas muy importantes que nos vinimos a dar cuenta es que realmente los valores de la proyección que nos da Cordex tienden a ser mucho más bajos que lo que realmente se ve en la realidad. Esta es el intervalo de tiempo en el que tenemos información en la estación del IDEAM y los datos de la predicción asociados. Es claro que necesitamos hacerle una corrección a estos datos si queremos que estos sean de alguna utilidad para hacer el diseño futuro de algún tipo de, por ejemplo, sistema de alcantarillados de una ciudad, un pequeño pueblo, si estamos haciendo el diseño de cunetas viales y sobre todo lo que más nos interesa en este caso particular, el desarrollo de SUDS, que son básicamente sistemas urbanos de drenaje sostenibles, que a la hora de la verdad lo que buscan es ayudar de manera auxiliar al sistema de alcantarillado propiamente dicho, hecha de pozos de inspección, tuberías subterráneas, etcétera, etcétera. Y básicamente los SUDS lo que buscan es aumentar el tiempo de concentración que tiene la cuenca, que en este caso serían las ciudades, para evitar que hayan colapsos en el sistema de alcantarillado que pueden ser un riesgo, no, incluso a veces para la salud pública, pero en casos muy extremos, como por ejemplo estos picos de precipitación, hemos visto como casos específicos Bogotá se ha inundado terriblemente, e incluso eventos extraños como por ejemplo granizadas que pueden tener varios metros de profundidad en algunos puntos particulares de la ciudad, ¿no? Entonces, pues, bueno, si queremos que eso sea una realidad, necesitamos hacer ciertas modificaciones a estas proyecciones que son bastante, bastante pequeñas. En defensa de las proyecciones, uno podría decir que realmente todas las trayectorias, sobre todo aquí a inicios del 2000 hasta el 2020 aproximadamente, son muy similares y realmente serían aproximadas a lo que se vería en la realidad en el momento, ¿no? No debería ser mayor. A lo largo del tiempo, uno sí esperaría que
cambiara la dinámica de las precipitaciones en algún modo, pero por ahora, ciertamente, incluso en los datos que conocemos que fueron factuales y ocurrieron, no está siendo de la misma magnitud. Esto realmente nos recomienda que hagamos algún tipo de ajuste o, entre comillas, corrección a los datos que tenemos. De nuevo, lo que hicimos la vez pasada simplemente es tener los valores listos para pasarlos a RStudio, que es el que vamos a usar en esta ocasión para poder hacer los análisis de manera eficiente y muy, muy sencilla. Básicamente lo que hicimos fue tomar los valores de precipitaciones que teníamos, por ejemplo, esta columna G, y a propósito ponerle una coma al principio. Esto se hace por medio de la fórmula que pueden ver en en el formulador de fórmulas, valga la redundancia de Excel. Básicamente, dos comillas, la coma, este símbolo de asociación y entre comillas, y pues la celda que queremos que también agregue. La aplicamos lo mismo y nos aseguramos que el primer dato en particular no vaya a tener la coma, porque aquí lo que vamos a crear en el RStudio después es un vector, ¿no? Un array para que guarde toda la información. Y lo mismo vamos a hacer con los otros datos. Entonces, aquí tenemos el modelo con las comas y las reales también con las comas, exceptuando en el primer dato. Dicho todo esto, podemos pasar a R. R realmente es un software para análisis bastante útil, no sin mencionar que es gratis. Y también para nuestro caso particular, solo vamos a usar un programa muy particular que les adjuntaré después por medio de la universidad, ya sea por un repositorio o por medio de el correo institucional, por ejemplo. Una cosa importante a considerar sobre R y RStudio al menos es que a diferencia de otros compiladores para otros lenguajes como Python o C++, por ejemplo, estos, este compilador corre línea por línea. Aquí está el ejecutador, el run, pero esto lo que va a hacer es correr línea por línea. Entonces, por ejemplo, aquí le están diciendo que es la línea número uno. Vean que el cursor está titilando justamente al principio de la línea uno. Y si yo le digo que corra, va a correr solo la línea uno. Esto siempre parece, esto le podemos decir que no hay problema. Aquí simplemente es que ponga ciertos paquetes que vamos a necesitar y librerías que van a ser necesarias después. Pero como pueden ver, después de ejecutar esta línea particular, la línea número uno, se detuvo en 3 y no hizo nada más. Cuando estemos en RStudio, les recomiendo que vayan a la parte que dice packages o librerías y que busquen la que dice QMAP o QMAP. Deben necesariamente agregarla, nos va a ayudar y como pueden ver aquí ya está cargando los paquetes. Ahora, es cierto que si bien lo cargamos aquí, aquí también está esta información de las librerías que se van a necesitar, entre ellas QMAP. Dicho todo eso, esta redundancia no nos va a caer del todo mal. De nuevo, aquí solo como para mostrarles, vamos a correr esta tercera línea de código, le damos run, le decimos que básicamente sí, esto es algo como que está haciendo para reinstalar algunas cosas, aunque me he dado cuenta que realmente esto no es necesario. También va a fallar en el uso de este link, pero realmente, independientemente de eso, va a funcionar como lo necesitamos. Entonces, corre básicamente la línea 3, no hace nada más. Últimos ejemplos, vamos a cargar todas estas librerías. Le damos en run, solo carga la librería más, que es la línea 5. Para que cargue la línea 6 debemos hacerle run y así sucesivamente hasta que lleguemos aquí a esta línea número 10. En la línea número 10, esta variable particular lo que va a hacer es crear un array. Como pueden ver aquí, estos son los datos que de hecho son nuestros datos reales. OBS van a ser nuestros datos reales. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es copiarlo y después lo pegamos. Son varios datos, ¿no? De nuevo, estamos hablando de varios miles de datos. Entonces, lo que va a pasar es que simplemente se va a tardar un poco en cargarlos. Pero no se preocupen, simplemente déjenlo pensar, déjenlo que termine. Y cuando termine, ya vamos a ver, bueno, vamos esto un poquito más rápido. Aquí.
hasta el final del array, ¿no? Entonces aquí se cierra. Aquí tenemos otro vector que nos va a guardar información, pero en este caso mod es de modelo. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo que la vez pasada, pero en vez de los datos reales, usamos los del modelo. Los copiamos, los pegamos y con eso ya tendríamos la información requerida para este archivo de R. Ahora, aquí al final tenemos algunas ecuaciones que vamos a usar para la corrección. Aquí vamos rápidamente a una parte de la corrección. No se me asusten, esto simplemente son datos, nada del otro mundo. Pero esas ecuaciones que están en este código, de hecho que vamos a mejor partir esto aquí. Estas ecuaciones que ven aquí, qm.x0, MAE, bueno, ¿qué significa todo eso? No son más que ecuaciones particulares que lo que buscan realmente es, hasta cierto punto, tomar la información del modelo, considerar también los datos reales e intentar hallar una manera como de conectarlos para que sean un poco más cercanos, que es el problema número uno que teníamos en nuestras datos originales, donde las proyecciones son mucho menores a lo que pasó en realidad. Entonces, dicho todo esto, bueno, aunque me lo voy a poner como chiquitico, pero tampoco es tan problemático. Entonces, ¿qué son estas ecuaciones? De nuevo, una manera como de aproximar los dos conjuntos de datos de una manera más cercana. Y existen dos doctrinas particulares que vamos a usar, al menos en este tutorial particular. Está por un lado MAE y RSS. De nuevo, no se me asusten por lo que dice, porque incluso muchas veces las personas que terminan usando estos métodos, incluyéndome a mí, usan estos métodos estadísticos un poco como caja negra. Realmente se usan porque es popular, aunque sin un conocimiento del todo profundo de por qué. MAE realmente significa promedio de error absoluto, mean average error en inglés, por eso MAE. Y la otra opción, RSS, realmente son los acrónimos en inglés para suma residual de cuadrados, residual sum squares. Pero de nuevo, son las mismas ecuaciones, sino que por dos doctrinas distintas. Esta ha sido un trabajo que también nos hemos basado en un predecesor particular. Iván Mateo, un saludo por si acaso ves esto algún día. Pero, de nuevo, esto es lo que estamos haciendo en este caso particular, nada más que estas ecuaciones para intentar alivianar un poco la diferencia que tenemos. Ahora, si recordábamos estas ecuaciones, tienen unas constantes a, b, x sub 0 y tau. Estos son básicamente constantes que se obtienen a partir del análisis de los datos. Estamos hablando de nuevo de miles de datos en este ejemplo particular y con casos que tengan incluso más años y predicciones que vayan fácilmente hasta el 2080, 2090, de pronto 2100. Los datos van a ser incluso más. Hacer esto de manera manual o incluso de una manera em, semi-manual puede ser bastante dispendioso. Por eso R nos va a ayudar muchísimo. Volviendo a R, básicamente lo que podemos ver son los mismos métodos, pero pues que justamente lo que le estamos diciendo a R es encuéntreme todas esas constantes de las ecuaciones. Una vez las encuentre, nosotros podemos volver al Excel y en este Excel ponerlas aquí. Estas de nuevo son constantes, como pueden ver son números nada más. Y después ya podemos poner las fechas y con la ecuación de cada método corregir, entre comillas, los datos de la predicción. No se me asusten tampoco por la formulación. Realmente aquí yo solo le estoy diciendo que si el valor es menor a cero, hágame el valor cero. De lo contrario, póngame el valor, porque estamos hablando de precipitaciones. Una precipitación negativa no tiene mucho sentido. A cambio, si podemos tener precipitaciones cero, básicamente un día que no llovió. Eso es todo lo que está ahí, pero de resto son las mismas ecuaciones que ven aquí. Aquí muy importante, nótese que aquí hay un menos en la exponencial, pero no se alcanza a ver del todo bien, pero es un menos para que se tenga en consideración.
Aquí lo podemos ver también. Aquí en el exponencial, dentro de el número al que está elevado el número de Euler, es negativo. Bueno, entonces, ¿cómo se usa este proceso de R? Recuerden, básicamente, copiamos y pegamos los datos observados y después los del modelo en cada uno de los vectores asociados y acto seguido, como funciona este compilador de RStudio, ponemos el cursor antes, en este caso, de los comentarios que les he dejado aquí para que sea un poco más fácil leerlo. No se preocupen, esto lo va a ignorar y básicamente lo que va a hacer es encontrar estas constantes que vamos a ver aquí. Hagamos el ejemplo rápidamente, le damos en Run. Va a encontrar entonces, primero que nada, nos va a decir qué está corriendo. En este caso es el exponencial con x sub 0 y nos va a dar los valores de x, a, b, x sub 0, tau, y claramente también la ecuación, solo por si acaso, por si necesitan verificar en algún momento, pero de nuevo, ya aquí en el archivo están nombrados de una manera similar a como está en el Excel, que también les estoy mostrando. Entonces, aquí están los valores de a, b, x sub 0 y tau, de cada uno bueno, de los dos conjuntos de datos, y aquí en la tabla, como este es un método de promedio absoluto de error, o sea, estos amarillos, lo estamos poniendo en esta primera versión. Como pueden ver, son exactamente las mismas constantes, menos 19, 6.7, 17.3 y 0.2838 aproximadamente. Hacemos exactamente lo mismo y como pueden ver, cuando volvamos aquí al RStudio, el cursor está aquí, no estaba titilando por lo que no estaba seleccionada la ventana, pero corrámoslo y solo para mostrarles ahí que pasa a la siguiente línea. Como pueden ver, realmente no genera ningún error y estos son básicamente comentarios los que inician con el numeral. Entonces, con esto encontramos todas las constantes que hay para las 5, bueno, 5, uno podría decir 10 métodos, realmente son 5, pero de nuevo, bajo dos doctrinas de estadísticas distintas, con el mismo objetivo, intentar hacer que los datos sean un poco más similares. Y estamos usando estos métodos también porque pues tenemos la facilidad de R y como pueden ver hace el trabajo muy muy rápido, no le cuesta para nada tratar con miles de datos muy eficiente. Una vez ya hayamos hallado todas las constantes, formulado todas las ecuaciones para los diferentes métodos por ambas opciones, tómense en cuenta que deben hacer dos tablas distintas para los dos métodos, para el de promedio y el de residuo, los cuadrados. Entonces, una vez ya tengan eso, calculen ambas opciones, ya podemos empezar a mirar cómo se comparan una vez ya estén, entre comillas, de nuevo, corregidos. Entonces, aquí volvamos a pantalla completa. Aquí al lado izquierdo tenemos el método del promedio y al lado derecho tenemos el método de la suma de cuadrados, de residuos de cuadrados, ¿no? Entonces, aquí están los números reales que, pues, van a estar en ambos lados. Como pueden ver aquí en el lado izquierdo, los datos reales son azules, mientras que en el lado derecho son los verdes. Ahora, empezamos a ver que realmente respecto a lo que teníamos en la situación anterior, con los datos sin hacerle ningún tipo de ajuste estadístico o ningún tipo de tratamiento, los valores son constantemente menores al valor original, exceptuando, claro, en los días que no llovió. En estos casos podemos ver que ya está un poco más similar los datos con los diferentes métodos que tenemos. Hay que recordar que nosotros estamos usando una trayectoria particular RCP 8.5 que asume que a medida que empiece a pasar el tiempo, las precipitaciones van a cambiar debido a cambios en la temperatura, debido a cambios en la composición de la atmósfera propiamente dicho. Dicho eso, de nuevo estamos con información de, en este caso, información de la proyección y la información real. Es decir, aquí vamos del 2010 hasta la información que teníamos en la estación, que es 2023. Entonces, realmente esta es solo una fracción de la proyección en la cual tenemos información secundaria para basar nuestro análisis. Entonces, pues uno sí esperaría que hubiera cierta similitud, al menos en esta parte inicial de la proyección, ya que al fin y al cabo la trayectoria no es muy distinta,
a cómo está en teoría la realidad. Entonces, estos métodos los vamos a juzgar en este caso particular, basado en qué tan similares son los dos resultados que deberían ser más o menos iguales. Ahora, estas son las versiones exponenciales en las que podemos ver el azul oscuro o el morado, uno podría decir, tal vez gris, son los datos que son comunes entre los conjuntos de datos. Aquí podemos ver que en el potencial, y esto es algo que realmente a mí no me encanta este modelo particular en este ejemplo, es que de alguna manera está diciendo que el modelo está obteniendo precipitaciones bueno, considerablemente mayores, casi casi el doble en algunos casos de precipitación, cuando en teoría ya el evento de 600 milímetros aproximadamente ha sido lo más extremo que ha sufrido esa estación ahí cerquita. Entonces, para mí, en ambos casos, muchas veces el modelo ya está superando a los valores de la realidad en un punto de la trayectoria en donde eso no debería pasar. Eso es una cuestión que realmente me comenta que al menos para la selección final, porque tomen en cuenta, una vez nosotros hacemos una selección de corrección, lo que vamos a hacer después es extrapolar, que a mí me preocupa un poco, siéndoles muy sincero, pero lo vamos a usar para extrapolar para el resto de los años, desde 2023, que es donde estamos, ya no hay información secundaria, hasta aproximadamente el 2055, que es donde tenemos información ya de la proyección propiamente. Entonces, de nuevo, las versiones potenciales no me encantan. En cuanto a la versión exponencial, tenemos que, si bien también hay excesos de, bueno, o valores superiores a los valores reales, en el caso de los datos modelados corregidos por esta versión, al menos son bastante cercanos, ¿no? En teoría no hay como puntos en donde se cambie mucho. Y la verdad, esto me parece un poco más razonable que, por ejemplo, el caso potencial. Si seguimos para abajo, podemos ver que hay otras versiones del potencial. De nuevo, misma situación, valores modelados mucho mayores a los valores reales en ambos casos, aunque la versión de la suma de residuos es mejor. El modelo lineal tenemos una situación interesante porque hay, en teoría, una similitud muy am, bruscamente dicho, porque realmente tampoco son tan similares, pero tenemos que los valores de los modelos siempre van a ser menores a los valores específicamente de la estación de la Universidad Nacional. Lo que a mí me preocupa en particular es que, o bueno, no me preocupa, simplemente me llama la atención es que en este modelo lineal no tenemos un crecimiento ni tampoco apariencia de ningún caso extremo, que en el caso de que uno quisiera usar información para, por ejemplo, hacer un diseño de alcantarillado o de SUTS, realmente sería mejor tomar en consideraciones esos eventos de tormenta que pueden ser particularmente anormales y pueden poner en gran estrés al sistema de alcantarillado de la ciudad particular o el lugar que estamos intentando salvaguardar de justamente este tipo de tormentas que pueden ser tan devastadoras para el sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, realmente el modelo lineal en ese caso no me parece necesariamente el mejor. Tiene potencial si acaso uno quisiera realmente considerar opciones para rellenar información, pero como podemos ver, sí hay una variación bastante fuerte incluso entre los datos reales y los valores modelados. Finalmente tenemos una versión que se llama scaling. En ambos casos, aquí se me fue el nombre, esto es scaling realmente también, pero pues con la versión de suma de residuo de cuadrados. Ahí quedó. Y similar al caso lineal, tenemos casos modelados mucho menores a los casos reales, al menos en el caso del promedio. Y en el caso de la suma de cuadrados, de residuo de suma de cuadrados, sí hay una similitud, al menos en la magnitud máxima que podemos tener en el periodo, pero de nuevo, no es la versión que al menos para este conjunto de datos es la mejor. Para mí, al menos en este caso, preferiría usar la versión exponencial. En este caso, me quedaría con la versión de la suma de residuo de cuadrados, simplemente porque tiene una relativa variación
como más alta a los finales de los años, donde uno ya esperaría que las trayectorias empezaran a tener un efecto importante en la magnitud y frecuencia de los eventos de tormenta anormales, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con este método para este caso particular. Les recomiendo que nunca, cuando estemos hablando de estadística, tomen, pues, básicamente sigan una receta. La estadística sufre el hecho de que a diferencia de, por ejemplo, una ecuación diferencial, que era algo que estábamos comparando esta metodología, uno tiene una, comillas, función de precipitación proyectada basada en un modelo y uno tiene información primaria o secundaria de la cual uno podría acercar o forzar que la función, comillas, de modelación pasara por ahí, efectivamente como un límite en la frontera. Hay que tener en cuenta, una cosa es matemática analítica y otra cosa es estadística. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de usar estadística. Incluso en este momento yo realmente me atrevería a decir que es algo que en este proyecto valdría la pena indagar mucho más. ¿Desde qué modelos estadísticos se están usando? ¿Con qué fin? Porque lo que les decía, a mí lo que no me deja del todo cómodo es que este proceso después lo vamos a usar para hacer extrapolar, para hacer una extrapolación de las precipitaciones, lo cual me deja un poco intranquilo. Pero bueno, de nuevo, es algo que tiene mucho potencial para el futuro, para mejorarse, ¿no? Entonces, una vez ya hayamos seleccionado el tipo de ecuación que vamos a usar con el tipo de aproximación estadística, que en este caso de nuevo es esta opción, ya podemos empezar a hacer la extrapolación de los datos propiamente. Entonces, hemos llegado finalmente a la parte más importante. Aquí lo único que vamos a hacer es poner fecha. La precipitación original del modelo realmente no es necesaria. Yo simplemente la puse como para que pudiéramos igual observar aproximadamente cómo se vería si no hubiéramos aplicado la corrección, que de nuevo requiere mucha más investigación. La precipitación modelo, ya con la información que teníamos, la intentamos arreglar un poquito mejor para que se parecieran a los datos particulares que teníamos, similar a, de nuevo, una condición en la frontera en una ecuación diferencial. De nuevo, no es lo mismo, uno es matemática analítica, la otra es estadística, pero en esencia la filosofía al menos es la misma. Y finalmente, los datos de la Universidad Nacional, que también los puse simplemente como para tener una visualización de qué está pasando y cómo están los órdenes de magnitud comportándose. Entonces, aquí ya podemos ver el gráfico, que es sin duda lo más importante y pues lo más visual que tenemos, ¿no? Lo anaranjado son los valores de la estación de la Universidad Nacional. Lo verde es la predicción original que nos daba el Cordex. Y finalmente, el amarillo es la misma información, pero con la modificación que le aplicamos, que en este caso la ecuación exponencial por medio de residuos, suma de residuos al cuadrado. Esto nos ayudaría después a tener ciertas conclusiones, al menos de esta información y de cómo la lluvia se comportaría en los años venideros a partir de esa información y de la proyección. El evento más extremo que ocurrió era el que estábamos mencionando hace un tiempo, de 608 milímetros para ser exacto en este caso. Pero podemos ver que según este modelo, siguiendo RCP 8.5 del nuevo, es una de las versiones más fatalistas de cómo el modelo climático va a evolucionar a lo largo de los próximos años hasta el 2100. Podemos ver que si bien la magnitud de los eventos de tormenta más grandes se mantiene más o menos igual, la frecuencia de estos eventos extremos sí aumentaría de manera importante. Esto es muy útil, de nuevo, para hacer después planeación o prevención de ser necesario, pero de nuevo, esto es simplemente un tutorial más o menos introductorio para que podamos justamente llegar a este resultado final. Sin mucho más que agregar, les agradezco mucho por su atención. Ojalá esta información les sirva mucho para sus vidas profesionales primeramente, pero también para que lo piensen de un momentico a otro.
De pronto uno nunca sabe. Ustedes pueden ser el futuro también de, de la modelación de cambio climático. Uno nunca debe decir que no. Muchachos, muchachas, todos, cuídense mucho, gracias, éxitos en todo y la mejor de las suertes.